Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí en esta hermosa tarde, más que primaveral, estamos dándole la bienvenida a nuestro encuentro semanal, el debate. Y hoy en el debate vamos a ser partícipes de esto, ¿no? De analizar la oportunidad, el desafío, cómo hacer para regular el uso del celular en las escuelas. Hoy por hoy muchos países están debatiendo esto, hay informes a nivel internacional que hablan del impacto nocivo del uso del celular en las escuelas, hay informes también que hablan de empezar a analizar cómo y de qué manera la tecnología se puede amigar con los chicos en un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Un tema muy rico, un tema que hoy por hoy tiene mucha vigencia porque no son pocos los países que están siendo partícipes de este debate. Y nosotros vamos a presentar a quienes están hoy aquí para ayudarnos en esto del análisis de los distintos puntos de vista cuando consideramos la tecnología como desafío, entre la oportunidad y la prohibición. ¿Y por qué ponemos la palabra prohibición? Porque en la Cámara de Diputados hay un proyecto que prohíbe el uso de los celulares, propone prohibir el uso de los celulares en la escuela. Vamos a ver si esa sería la forma, la manera más adecuada. El Consejo de Educación no quiere hablar de términos prohibitivos, prefiere no hablar en términos primitivos. Le estoy dando algunos elementos, ¿eh? Por favor, si quiere participe en esta hora de televisión aquí en Canal 11 mandándonos un mensaje. Vamos a poner ya mismo la línea de mensajes y como por siempre agradecemos profundamente a quienes hacen posible este programa. Ya mismo presento a quienes están en estudio. En estudio está Valeria Echeverry, es licenciada en psicopedagogía. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es actual presidente del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos, presidenta. Y bueno, vamos a hablar también con Carlos Fontana, es secretario de prensa de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, Claudia, ¿y vos? Pero bien, lo más bien. Si distraerse en una clase con contenidos pedagógicos es riesgoso, mucho más en una escuela técnica, ¿no? Sí. Ni que hablar. Por supuesto, en los talleres ni hablar. Ni hablar. También vamos a ver saludar quienes están en el Zoom. De paso le preguntamos si nos están recibiendo bien. Fabricio Almada, profesor de biología, vicerrector de la Escuela 28, Nuestra Señora de Guadalupe. Fabricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, espero que bien. ¿Me escuchás bien? No sé si me escuchan. Sí, yo te escucho perfecto. Bien, perfecto. Decinos, para que la gente se ubique a esta hora de la tarde, ¿dónde está Nuestra Señora de Guadalupe ubicada? Está ubicada en la zona oeste de la ciudad de Paraná, en lo que se conoce atrás del cementerio municipal, donde está la mística cancha de Sportivo Urquiza. Perfecto, nos ubicamos perfectamente bien. También está por Zoom Claudia Escárate, ella es profesora de filosofía y pedagogía. Es especialista en educación en entornos virtuales. Claudia, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Pero bien, educación en entornos virtuales, lo que se impone hoy hablar, ¿eh? Qué gran desafío, porque actualmente dirige el nivel secundario de la Escuela Normal José María Torre. Una cosa es la enseñanza primaria, otra cosa es la enseñanza secundaria, otra el nivel universitario, y me parecen miradas más que interesantes. Y el doctor Jorge Solana Silveira, médico especialista en neurología. Gracias por estar, Jorge, un gusto saludarlo. Bueno, igualmente a todos, no sé si me escuchan bien, yo lo escucho bien, así que perfecto. Estoy acá cortando mi jornada laboral para estar con... Y agradecemos muchísimo porque sabemos de su interés, que lo manifestó aquí mismo en el canal hace algún tiempo, para hablar justamente de esto que proponemos hablar hoy. Por eso vamos a empezar haciendo como un encuadre. Primero empiezo con Claudia. Claudia, al momento, yo no sé si prohibir es la palabra más adecuada. Digo, el desafío de que esta intromisión, se puede decir, del celular en la escuela, que está medido, tiene un impacto negativo a la hora de contemplar eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
¿Qué idea propones para empezar a analizar este proceso, ¿no? Que hoy se está hablando de prohibir. Algunos países dicen no, vamos a regular. Otros dicen no, directamente vamos a dejar el celular dentro del establecimiento, pero no en clase. Decime tu análisis y tu opinión. Bueno, en principio me parece que reducir la problemática al ámbito escolar es, en principio, tener una mirada muy chiquita del problema. Seguro es un problema hoy en la escuela, no solamente en relación a la atención y el tiempo real que los chicos pueden prestar atención en el aula, sino en términos más grandes, ¿no? En relación a lo que pasa con la convivencia, en un montón de cuestiones, y que tiene que ver con que hoy el celular es parte de la vida de los estudiantes, pero también es parte de la vida de los docentes y de gran parte de quienes hacemos las comunidades educativas. Ahora, no es un problema escolar, es un problema que tenemos que trabajar como sociedad, como familias, desde los distintos ámbitos profesionales. Y en ese sentido yo celebro la iniciativa de la Cámara porque en principio por lo menos reconoce que hay una necesidad de establecer políticas públicas para trabajar la situación, que es grave y que necesita que la pensemos colectivamente y que tomamos medidas colectivamente. Ahora, de nuevo, decir, bueno, vamos a prohibir que los chicos vayan con el celular a la escuela realmente no soluciona ningún problema. En un punto hasta la escuela le genera otro problema, que es tener que regular si lo traen, si no lo traen. Los chicos ya rápidamente vienen con dos celulares y ponen uno en la cajita y el otro lo hacen en la mochila. O sea, realmente la prohibición como tal con los adolescentes, sobre todo, es algo que no suele funcionar. Y por otro lado, las escuelas tenemos nuestras propias pautas y la mayoría ya hemos encontrado algunas herramientas para regularlo en términos de en qué momentos lo podemos usar, en qué momentos no lo podemos usar, cuándo el profesor lo habilita, para qué tareas sí, para qué tareas más no. De todos modos es realmente complejo y es algo que todo el tiempo en el aula y en los recreos está haciendo como algún ruido, digamos. Entonces, hay una necesidad real y concreta de abordar el tema. No creo que, en principio, prohibirlo por ley sea la solución a un problema que me parece que es mucho más complejo, porque, en todo caso, los chicos van a estar 5 o 6 horas en la escuela sin el celular y van a llegar a la casa y van a estar toda la tarde y a veces toda la noche con el celular y van a venir de todos modos sin dormir a la escuela. O correcto. Con las compu, me quedo y me tomo de tu reflexión. Es un tema muy complejo y me voy al colegio de psicopedagogos porque no es un tema de prohibición sí, prohibición no. Nosotros queríamos encuadrarlo cómo hacemos porque la realidad nos está interpelando. Que hay menos atención, que hay algún punto de fricción con el sobreuso, la excitación que tienen los adolescentes sobre todo, pero los niños no están exentos, al uso constante del celular también, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, por ahí yo no utilizaría tampoco tanto la palabra prohibición, ¿no? La tecnología está y vino para quedarse, eso no hay dudas. Y tenemos que ir trabajando en ese sentido. Sí creo la importancia del rol de los adultos, porque como por ahí decía Claudia, no estamos exentos, digamos, no solamente son los niños, los adolescentes, sino también los docentes y todo aquel adulto que está a cargo de la educación, ¿no? De un niño, de un adolescente. Y creo que por ahí empieza, ¿sí? El tema de concientizar. Hoy día hay mucha evidencia ya científica, lamentablemente, de todas las desventajas que está trayendo en relación a esto que vos por ahí mencionabas, en relación a las funciones cognitivas de los niños y de los adolescentes, donde empieza a afectar la atención, donde empieza a afectar la comprensión lectora, ¿no? Creo que no es el no uso, sino es ir pensando de qué manera en una escuela secundaria, por ejemplo, se lleva adelante el uso del celular, pero también concientizar a familias, a aquellos adultos educadores, la importancia de que un niño no acceda a las pantallas, ¿no? Porque hoy día está visto lo adictivo que puede llegar a ser que un niño
muy pequeño. Estamos viendo lamentablemente, y uno habla con colegas todo el tiempo, nos llegan al consultorio, digamos, niños que no pueden prestar atención, niños que no pueden comprender un texto, leer un texto, y cuando uno empieza como a ver algo, en realidad hay muchas horas de pantalla. Ahí vamos desmenuzando el tema. Exacto. Niños con problemas de atención desde muy chicos, niños que no comprenden texto, no comprenden consignas. Y ahora me voy al doctor Solana Silveira, quien tiene una postura al respecto y quien le parece que esto es un síntoma de alerta serio y nos invita a replantearnos el tema, ¿verdad, doctor? Y la verdad que sí, el tema no es solamente la escuela, digamos. La tecnología vino para quedarse, pero tenemos que ubicar cuál es el uso racional de la tecnología. O sea, el cerebro de las nuevas generaciones va a ser diferente al nuestro. Los adolescentes y los niños hoy están estimulando mucho lo visual, lo que sería el cerebro posterior. Cuando nosotros usábamos la lectura y otros elementos, usábamos el cerebro anterior. Por lo tanto, hay una modificación del funcionamiento de los cerebros en esta generación, donde toman jerarquía áreas que antes utilizábamos, pero no al nivel de ahora, porque ahora todo va por la imagen, por lo tanto está eso. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con el uso racional de la tecnología, no solamente en las escuelas, sino también en las casas. Primero, porque los niños menores están sujetos a un montón de riesgos también en el uso de la tecnología, como es el grooming. Por eso hay en los celulares, por supuesto, un montón de funciones para los controles parentales de lo que se puede acceder o no. Es una buena herramienta en la educación, en determinadas situaciones, por lo tanto no creo que lo correcto sea prohibir, sino concientizar también en la población y en los hogares, porque muchas veces es más fácil que el niño esté entretenido horas con el celular a tener que repetir 40 veces lo mismo. Lo hablo aparte porque yo en mi vida tuve en otras épocas un hijo adicto a los juegos, cambio de sueño, cambio de comportamiento, cambio de conductas, desánimo, de socialización. Entonces, desde la experiencia personal, por errores cometidos en épocas que desconocíamos esto, creo que los padres tenemos que estar mucho más encima de este tipo de situaciones, sobre todo con los juegos, el grooming o el hecho de que hay muchas cosas que generan adicción en los chicos. Totalmente, totalmente, y comparto. Creo que la tecnología es un hecho que llegó para solucionarnos y hacernos crecer en un montón de cosas, porque obviamente el capital de cultura que nos aportó fue enorme, pero también nos desafía a que quién maneja a quién. Digo, los corrimientos no están buenos, las distracciones no están buenas y las enfermedades también están en línea, porque así llegamos a las adicciones, como usted muy bien lo describió. Yo quiero inmiscuirme un momento en la escuela Nuestra Señora de Guadalupe. Fabricio, escuela primaria y secundaria, escuela secundaria sola, ¿qué política tienen ustedes en ese acuerdo de convivencia que rigen las escuelas? Bueno, es escuela secundaria, turno mañana y turno tarde. Bueno, justamente hoy arrancamos con las reuniones de padres, en parte porque bueno, ya se cerró el trimestre, uno evalúa las trayectorias de los estudiantes, pero también hoy hablando este tema y nosotros como planteando como institución, digamos, la posibilidad del desuso del celular en las aulas, con toda esta problemática que ustedes están planteando. Yo me preguntaba si era esta idea de prohibir, yo me preguntaba si era necesario el celular en la escuela. Entonces, ahí en ese sentido, a mí me parece que a la escuela le entra el celular, porque bueno, como han planteado los disertantes anteriores, el tema que es una problemática social. Pero bueno, yo también me pregunto cuál es la función de la escuela en la producción de conocimiento. Ha habido un corrimiento también de las escuelas, de la educación. Y me parece que por ahí
está bueno poder plantear, decir, bueno, ¿cuál es la función de la escuela? Si la función de la escuela tiene que ver con el conocimiento y la producción de conocimiento, tal vez el celular no sea tan necesario. Sobre todo en esto que estamos hablando, que aparecen todas estas cuestiones de problemáticas de ansiedades, de depresiones, de concentración. Nosotros hemos tenido muy baja del rendimiento en este último tiempo con los chicos, lo hemos hablado hoy con los papás. Y entonces vemos que el celular es un problema en la escuela. El celular es un problema en la escuela. Es un problema en la escuela. Es cierto, como dice Claudia, que las escuelas van buscando alternativas para ver cómo uno encuentra la posibilidad de un uso racional, pero por lo general es una problemática. Porque también le voy a agregar a esto el tema de las redes sociales. Porque también está ese uso y un mal uso de las redes sociales, y las redes sociales han complicado también, porque ahí aparecen las peleas, las discusiones, en un mundo virtual que a la escuela se le escapa, digamos, y no puede controlar. Y las redes sociales en este uso de las pantallas es una gran problemática. Terrible, terrible, y vamos a seguir abriendo tu testimonio desde la experiencia de una escuela como la Guadalupe. Me voy a la enseñanza técnica. Digo, corrimientos de papá y mamá no puede haber en ninguna circunstancia, menos en el proceso educativo. ¿Lo compartimos o no? Nosotros sostenemos, en cuanto a este tema específico del uso del celular en la escuela, que no debe ser, no es ni un sí ni un no absoluto. ¿Sí? Habrá televidentes que están por el sí absoluto y otros por el no absoluto, es decir, el abanico es de extremo a extremo. Nosotros sostenemos que deben ser los docentes los que deben decidir sobre el uso, sí o no, del celular en el aula. Digamos, si utilizando al celular como una herramienta pedagógica es una de las virtudes que tiene, siempre y cuando esté guiado por el docente oportunamente en momentos que se decide su uso y la cantidad del uso, como por ejemplo para buscar información, como para reforzar contenidos. Una cosa fundamental es esa conexión rápida que tiene el equipo, el celular. Y por ejemplo, un docente puede estar dictando, puede estar desarrollando una tarea, una clase, e invitarlos a los alumnos a que puedan relacionar el tema que está desarrollando con la realidad. En ese caso, como herramienta positiva estoy hablando. Claro. Como herramienta positiva, ¿no? Es decir, una herramienta pedagógica, el hecho de que puedan vincular la clase teórica que por ahí queda en la nebulosa con que la puedan relacionar con algo del mundo real, ¿no? Estoy hablando de aulas, en los talleres la realidad es otra. La otra cuestión positiva es, por ejemplo, bueno, ya lo que sea extracurricular o lo que sea alguna necesidad, es un acceso rápido, digamos, que se pueda, ante una emergencia, que se pueda comunicar el estudiante. Hay cuestiones que son que van en contra del uso del celular en el aula, como puede ser la dispersión, como puede ser, decir, el estudiante se divaga y se va, digamos, por el uso del celular ante notificaciones, ante las redes o lo que pueda llegar a surgir en ese momento. Está el tema del ciberacoso y el mal uso. Redes sociales, lo hablaba recién el director de la escuela. Entonces tenemos que bregar para que sea, digamos, que ese sea, que hacer un buen uso del celular, que el estudiante no saque fotos o videos de los compañeros o de los docentes y las suba a redes, digamos, ocasionando algún daño. También tiene que velarse por la seguridad de él, la futura, que puede llegar a impactar lo que él tiene que aprender a saber qué es lo que debe y puede subir a las redes, ¿no? Porque es como abrir la ventana de tu casa. Y en lo que de alguna manera yo encabezaba esta pregunta diciendo los corrimientos nunca están buenos.
digamos, de madre, padre o cualquier adulto próximo que se haga responsable de esa educación. Hoy ya sabemos que hay múltiples formatos de familia y digo, la soledad y el descontrol en el uso o en el mal uso del celular hoy es un riesgo. Hoy es un riesgo. Recién un médico hablaba de adicciones, como por ejemplo el tema de no poder controlar, no estar sin el celular. Pero por el celular, en este mundo interconectado, llegan juegos, llega pornografía, llega grooming, ¿no? Sí. Literalmente a un niño que se le entrega un celular y no hay un control parental consciente y acompañado, es un niño, un adolescente que se le abre el mundo literal, y ahí entra todo lo que vos por ahí mencionás, la pornografía, cuestiones que hoy lamentablemente se está hablando mucho del suicidio, cuestiones de salud mental, porque en el desarrollo evolutivo hay información que un niño, un adolescente, todavía no alcanza a procesar ese cerebro en pleno desarrollo, ¿no? De la información que le llega, ¿no? Entonces vemos que manejan por ahí cuestiones, no sé, de distintas redes, como es TikTok, que es lo más usual por ahí en los niños, y que más allá que a veces estén mirando un video que es muy pareciera, ¿no? Muy infantil, detrás hay mensajes, ¿no? Y es tremendo cuando uno empieza a analizar esos mensajes. Entonces ahí es donde tienen que estar los ojos de los adultos que educamos y que tenemos que ir acompañando tanto las infancias y los adolescentes. O sea, no es prohibir, porque como decía al principio, la tecnología vino para quedarse y es una herramienta que bien usada obviamente trae aparejado un montón de facilidades y de beneficios, porque hay chicos que lo necesitan también. La tecnología necesita ser controlada por un adulto que sea responsable o que comprenda el valor de la herramienta que se está manipulando. Hay un informe global de la UNESCO, se hizo en el 2023, esta pregunta va para Claudia. Hay un escrito de 433 páginas, tiene datos de estudios científicos de países de varios continentes que analizan el impacto de la tecnología y las redes sociales. Concluye que los smartphones y las computadoras intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un factor de distracción, pero la prohibición de los dispositivos, ahí disiente el informe, hablan de la necesidad de consensuar, alertar, fijar patrones acordes a cada situación y entorno social. ¿Qué decís vos de esto? Sí, estoy de acuerdo. A ver, lo decía recién Fabricio en relación a otra escuela bastante distinta, si querés, a la mía, a la normal, en función de su ubicación, de la población, de un montón de situaciones, donde, bueno, se dan situaciones que son similares. Hay conflictos que suceden en el mundo virtual y repercuten en la escuela. Hay una imposibilidad de dejar el celular cuando un adulto te está hablando. Hay un acostumbramiento a la sobreestimulación que hace que la clase te resulte aburrida y que obviamente sea más interesante el celular. Hay también una realidad que es que las escuelas, las públicas por lo menos en estos últimos años, se han visto muy desprovistas de recursos. Entonces, lo mejor, donde antes teníamos los libros, teníamos las computadoras y demás, ahora solo queda el celular. Y también ahí hay como algún corrimiento o alguna desvalorización de las familias, que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros es algo que venimos insistiendo mucho en poder tener el apunte, la fotocopia, el libro, que antes era algo, bueno, obvio, y ahora cuesta mucho, y a veces porque efectivamente no están los recursos económicos para gastar 5.000, 10.000, 15.000 pesos en un apunte, a veces porque prefiero gastarlo en otra cosa, y entonces todo eso que falta en la escuela, el celular muchas veces lo viene a reemplazar y mal. Entonces, no tengo la fotocopia, voy a leer del celu. Y ese voy a leer del celu, que además no leo bien del celu, o leo de otra manera y demás, ya donde estuve 10 minutos menos, 2 minutos leyendo una fotocopia, abrí TikTok, me distraje, vi otro lado y ya no lo traemos nunca más al chico de ahí. Entonces, tiene una complejidad bastante grande el tema.
Y después me quedaba pensando en esto de el lugar de los padres y de las familias, que obviamente es imprescindible en la crianza y en el proceso educativo. Hay un filósofo y psicólogo estadounidense que sacó un libro que se llama La generación ansiosa, Jonathan Haidt se llama, es un libro que ha sido bestseller en estos días, bastante conocido, y él ahí trajo una tesis que a mí me parece re interesante, que es que por primera vez, digamos, se da una situación con nuestros adolescentes y nuestros niños donde están sobreprotegidos en el mundo real y desvalidos y abandonados, si querés llamarlo así, en el mundo digital. Entonces, por un lado, los llevamos, los traemos, están en 4º año y la mamá sigue pidiendo la tarea en el grupo de los padres cuando el nene falta. Es decir, en lo real, en la escuela, en el mundo real, están sobrepresentes y a veces sobreprotegiendo porque tengo miedo. Entonces lo mando en el celular porque tiene que caminar una cuadra para tomarse el cole y me da miedo. Pero a la vez pasan un montón de tiempo los chicos solos en las redes, en un mundo que a los adultos nos resulta absolutamente desconocido. Y acá me parece que hay un punto clave para pensar. Ahí subrayo yo. A niños y adolescentes absolutamente solos y desprotegidos. Vamos a dejarlo ahí, yo estoy sobre las 17:09, tengo que hacer una pausa. Lo voy a analizar con el doctor Solana Silveira, porque esto tiene que ver con una cuestión neurológica también. Niños y adolescentes solos porque esta es la cuestión social también, no es solamente en el proceso pedagógico, es en la sociedad, la soledad y la vulnerabilidad del hombre, del niño o del adolescente frente a una tecnología que se apodera y lo lleva hacia su mundo, ¿Qué desafío? La regulación del celular. Si vamos a las recomendaciones, yo te voy a recomendar que si tenés que tomar un medicamento, el medicamento debe estar prescrito por un médico y se adquiere únicamente en farmacias. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene una trazabilidad, un cuidado que hay que preservar y está bajo el control de un profesional farmacéutico. Con esta recomendación, la pausa breve y volvemos para seguir hablando de estos temas. Gracias. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultados desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Decilo. Hablemos de suicidio. Decilo. Si vos o alguien que conoces necesita ayuda, llámanos al 135. Somos profesionales de la salud y estamos para escucharte todos los días, las 24 horas. Más información en portal.entrerios.gov.ar/suicidio. Gobierno de Entre Ríos. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Menos consumo, más ahorro, más seguridad. Plan 100% LED.
Finalizamos la primera etapa con más de 6.000 luminarias colocadas en 80 vecinales. El 70% de la ciudad ya cuenta con tecnología LED hacia una ciudad sostenible. Paraná Municipio. ¿Estás por realizar una operación inmobiliaria? El colegio tiene la lista de profesionales matriculados. Las profesiones no se franquician. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. (17:14) la hora en la República Argentina y seguimos aquí en el debate y bueno, el desafío es cómo analizamos incorporar o no el celular a la escuela en los distintos procesos. Ya vemos que no tiene una sola cara, celular sí, celular no, ni posturas absolutamente rígidas, ¿no? Sí todo el tiempo, no todo el tiempo, ya estamos viendo que es un tema muy rico. Y recién, y ahora retomo lo que le pregunto al doctor Solana Silveira, ¿por qué? Porque hablaba Claudia desde lo pedagógico, desde una docencia en una escuela como la normal, repensamos que dejamos todo el tiempo solos a esos jóvenes, a esos adultos, a esos adolescentes con la tecnología. Y estamos tranquilos con esto, no pensamos en lo que eso involucra. Quiero que usted de alguna manera nos dé la visión y lo que significa esto, ¿no? Desde el principio, digamos, ¿qué sería del desarrollo de un niño sin padre, sin madre, sin nadie que lo formara o que le fuera indicando lo que es bueno o malo para él, ¿no es cierto? Bueno, sería lo mismo dejar a los niños libres con un celular cuando no hay criterios de lo que es bueno o lo que es malo, o lo que a uno forma como principios sociales y como consensos sociales, no estaría correcto. Como yo digo, es una buena herramienta, pero no se olviden que hace unos años atrás había un juego que creo que se llamaba La Ballena Azul, que hubo hasta un adolescente que se suicidó en el Pingo, cerca acá de Paraná. Y que 2x3 aparecen también otras situaciones que se autoahorcan y varias situaciones, digamos, que no. El chico muchas veces no tiene los criterios como para medir todavía los riesgos o no riesgos de una determinada situación. Entonces yo pienso que sí que se impone utilizar el celular como una herramienta pedagógica donde hay un montón de funciones que cumplen ese aspecto. Y fuera de la escuela, lógicamente, el control paterno o materno o de los abuelos o de quien sea, porque hay que estimular más la lectura de vuelta, hay que estimular más, porque si no es como que yo les digo, lo que más se estimula con esto es la imagen donde ellos están acostumbrados a 10 segundos y eso es el mundo para ellos. Sin filtros, sin nada, por lo tanto yo pienso que sí, que hay que armonizar cuál es el tiempo sí, el tiempo no, y sobre todo el control parental, para que no le entren a estos chicos imágenes que no tienen o no corresponden para su grupo de edad, por ejemplo. ¿Tiene que ver o está asociado a, no sé si enfermedades o desde lo neurológico estoy hablando, ¿no? Como trastorno de ansiedad? No solo en los niños, sino estoy hablando de jóvenes, de adultos. Si no tengo el celular, ¿está comprobado esto? Está comprobado que cuando nos ponen el me gusta, el dedo para arriba, o cuando ven algo nuestro y gusta, nosotros tenemos la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, ¿no es cierto? Y está bien comprobado
que el ver eso es como que a nosotros nos levanta el ánimo y no ver esas cosas nos desciende. O sea que evidentemente en el uso de las redes sociales hay un montón de factores en juego que tienen que ver justamente con levantarnos el ánimo o bajarnos el ánimo. Por lo tanto, uno tendría que empezar a discernir que lo bueno no es el dedo para arriba o el dedo para abajo, sino que el bueno es cómo es uno como persona, cómo aprender a autoidentificarse, cómo aprender a valorarse a sí mismo, porque en general existe también el acoso escolar, o reconocemos como bullying en idioma inglés, y muchas veces las redes sociales hacen lo que antes se hacía en las aulas también con el bullying, y con los celulares mismos los hace en la escuela, como decía recién el profesor de la Escuela Guadalupe, de las imágenes que a veces se suben y ahora con inteligencia artificial ya ni siquiera sabe qué es lo real, qué es lo irreal, y nos plantea ya un mundo mucho más amplio donde no podemos diferenciar qué es lo real y qué no. Totalmente. Y usted sabe que precisamente usted me da pie porque cuando estábamos en la pausa hablábamos de esto, ¿no? De la cuestión placentera, del juego y demás, y por qué quiero seguir. Lo hablaba con la psicopedagoga aquí presente. ¿Y qué decíamos, Valeria? Sí, un poco esto, lo que decía el doctor, obviamente que lo va a saber explicar mucho mejor que yo, pero esto de la dopamina, la fuente del placer, que se le llama comúnmente a este neurotransmisor, que tiene que ver con que se hace adictivo, digamos, ¿no? Me pide más de eso que me gusta. Entonces, bueno, un niño, yo por ahí hablo, es la franja etaria que creo que hay que atender, y mucho, ahí es donde estamos los adultos, digamos, de no facilitarle un dispositivo a tan temprana edad, ¿no? Porque esto trae aparejado, y después mucho más difícil, obviamente, en la adolescencia, tratar de sacar este dispositivo donde hay una adicción al celular, ¿no? Y también juegan los vínculos, porque en tanto y en cuanto un adolescente esté más metido, ¿no?, dentro de la pantalla, también hace a que las habilidades sociales, el vínculo con el otro, ¿no?, se empiece a impactar un poco, y tiene que ver un poco también esto de las redes, ¿no? Que muchas veces los chicos dicen cosas por las redes que no dirían enfrente de la cara en el otro, digamos, ¿sí? De frente a frente, digamos, ¿no? Y yo vuelvo al docente de la Escuela de Guadalupe, que está dirigiendo el colegio, pero también es docente y tiene que enfrentar a padres y le tiene que decir de una manera amigable, propongamos un consenso para definir si incorporamos o no. Y vos hablabas recién, Fabricio, que cuando tenés estas reuniones tenés que hablar de lo que se complica el impacto de las redes sociales en el aula, en la escuela, en las peleas, en la intolerancia, en las violencias, en el juego. Hoy el juego está en la mano de los jóvenes, ¿o no? Pues, contame cómo lo ves. Bueno, mirá, pensé que iba a ser más ardua la discusión, pero bueno, también hablando con los papás, ellos también van viendo que a ellos también les cuesta regular el tema de las pantallas y las redes en las casas. Entonces, para sorpresa, la posibilidad de plantear como una regulación, yo incluso medio que decíamos, queremos desaconsejar el uso del celular. Yo entiendo que en un punto es una herramienta, pero cuando esa herramienta, porque es un dispositivo, el celular es un dispositivo que está pensado, creado para ser consumido. Entonces, en ese sentido es como difícil que empezar a discernir cuando uno es joven, hasta dónde. Utilizando ahí, Claudia hablaba de Jonathan Haidt en ese libro, él incluso propone la idea de no uso de celulares recién a partir de los 14 años el uso. Por todo el deterioro. Entonces, un poco nosotros argumentábamos de ese lugar, ¿no? Del deterioro cognitivo, de la pérdida de memoria. Acá pérdida de memoria, mirá qué interesante.
acá el médico seguramente lo va a poder explicar mucho más que yo. Hay un filósofo, investigador en neurociencia que se llama Miguel Benazayac. Él plantea que el desarrollo de la información en cuanto a la comunicación neuronal en un libro genera memoria por el recorrido que tiene, y que el desarrollo neuronal o la información leída desde la pantalla no genera memoria. Entonces, yo cuando hablamos de prohibición, yo pienso por ahí que si la palabra no sería límite, ¿cuál sería el límite? Si el límite sería 1 hora, 2 horas, si el límite sería en la escuela, el límite sería en la casa, el límite sería dónde. Entonces, porque a mí me parece que como adultos uno tiene que empezar a poner lugares y espacios y dar como un contexto donde es el posible uso del celular. Entonces, dar lugares y contexto. ¿Quién controla a quién? Digo, ¿quién controla a quién? Entonces ahí me parece que la escuela, es cierto que uno cuando dice no al celular parece que vuelve como miles de años atrás. Pero sí me parece que hay que empezar a buscar en estas cuestiones de que las instituciones a veces se han ido también perdiendo, la posibilidad de reencontrarse y decir, bueno, ¿para qué es cada institución? Y tal vez la idea de la escuela es decir, bueno, el límite. Y el límite sería, bueno, mirá, con las tecnologías es hasta acá. Y capaz que el celu no, y sí una compu o otra cosa, no sé. Me parece que es como, porque la problemática es tan grande y es tan amplio el espectro que abarcar, que es como, se vuelve muy complejo por ahí. Me encanta lo contundente y tu manera tan clara de explicar un tema tan complejo, ¿no? En las respuestas que da Fabricio. Según mi nieto, nos dice Enrique, que va a la escuela secundaria hoy, me comenta que hay chicos que en clase juegan apostando por internet o están jugando directamente. No atienden al docente que le está dando clase. Dice este abuelo que se llama Enrique. Carlos, ¿cuántos temas, cuántos disparadores a partir de este mensaje, ¿no? Sí, un abuelo preocupado porque su nieto le comenta desde la naturalidad de su ser contemporáneo. Sí, en las clases que se aburren juegan. Es así, por eso ahí cuando recién comentaba el colega de la Escuela Guadalupe que hablaba del celular, en los orígenes había un celular que le decían BlackBerry, no sé si te acordás. Sí. Y bueno, la cereza de los negros, era la famosa esclavitud, digamos, que nos iba a llevar a futuro el equipo, el celular. Eso es una de las tantas cuestiones negativas del uso del celular en el aula, por eso el docente debe tener, como decía hoy, la potestad absoluta, con la anuencia y con el apoyo del equipo directivo, con el apoyo de la familia del estudiante y con el acuerdo de convivencia que se hace todos los años en la escuela. Es decir, que ahí se puede actuar para poner el límite, como decía el profesor Fabricio, ¿no? Nosotros sostenemos que el uso del equipo del celular debe ser un uso crítico. Nosotros tenemos el desafío de enseñarle a los chicos, a los estudiantes, un uso crítico, ético y equilibrado del celular. Y cuando digo uso crítico, me estoy refiriendo a que cuando se usa esa tecnología críticamente, nosotros debemos saber cuestionarnos, decidir y elegir qué, cómo, cuándo y para qué utilizar la tecnología y no que la tecnología nos utilice a nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el desafío es el uso crítico, responsable y ético, y que eso conlleva a la alfabetización digital que va a tener que ser sí o sí necesaria en el futuro. Se deben alfabetizar digitalmente los individuos. Padres los individuos y la familia. Exacto, por eso, los individuos. El doctor Solana Silveira está urgido por sus tiempos profesionales, por supuesto. Bueno, recién Fabricio dejó en claro, ¿no?, que esto necesita y amerita la mirada de la ciencia para aportar algún par de senderos por donde tomar.
Bueno, estoy de acuerdo en eso, digamos. Yo creo que hablando de Benazayac y la lectura que recién hablaba ahí el profesor nosotros funcionábamos con el lóbulo prefrontal, digamos, la parte más anterior de nuestro cerebro, lo cual no es decir que sea perfecto, pero teníamos otros criterios y otra forma de trabajo en nuestro cerebro. Como yo le decía hoy, todo va por la imagen fugaces en shorts que le llaman ahora cortitos de 20 segundos. Eso hace de no armar una correlación de una narrativa de un libro, porque yo veo al ratito veo el otro, después veo el otro, después veo el otro, y en realidad nada conjuga con nada. Y eso de alguna forma desordena ese cerebro en cuanto a sus aprendizajes o sus contenidos, porque son cosas por ahí intrascendentes que si uno después le pregunta ¿y qué viste? Bueno, no me acuerdo, porque la pasan así, 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 así. Ahora, ¿qué podemos hacer con los niños y adolescentes si vamos a un restaurante y hay dos personas de mediana edad, cada uno con su celular? No sé si mensajean entre ellos o si mensajean con gente de afuera. Yo estoy más de acuerdo con el uso racional. Hay mucho jugo para sacarle a la tecnología. El tema es cómo enseñamos nosotros, no solamente a los niños y adolescentes, sino a los padres también, de cómo orientarlos en la vida para poder hacer que ellos no caigan en ese mundo inexistente que en realidad nos aleja de amigos, nos aleja de la sociedad, nos aleja de la socialización adecuada en los distintos grupos de edad. Y sobre todo el tratar de no caer en las conductas adictivas, que más allá al principio es la falta de atención, muchas veces es la disociación social y muchas veces es la adicción, que por supuesto, como hemos hablado recién de los juegos, es bastante impresionante la cantidad de niños adolescentes que están jugando hoy en día juegos por internet. Totalmente. Yo les pido disculpas, no sé. No, por favor. Le agradezco por su tiempo. Le agradezco por su tiempo. Bueno, buenas tardes. Es muy interesante el tema. Gracias. Bueno, no, por favor. Claudia, y volviendo a la escuela, me voy por momentos a la escuela normal, ¿no? Recién Carlos decía, tenemos que alfabetizar nuevamente, pero a todo el núcleo familiar, para ver cómo nos integramos con la tecnología y cómo la tecnología, en todo caso con sus límites, como planteaba bien Fabricio, la incorporamos en el proceso enseñanza, educación y efectividad de la toma del conocimiento, ¿no? Yo concuerdo acá con lo que decía recién Valeria respecto de los problemas que estamos teniendo en el habla, en la comprensión de los textos, en los niños de las primeras fases educativas, porque están, digamos, en otro mundo, ¿no? Ahí se te fue. No, ahí está, no tenía audio. Sí, realmente es problemático en las primeras infancias. Yo veo, por ejemplo, en la escuela hay una diferencia entre los chicos que están en lo que llamamos ciclo superior, nosotros, que es a partir de cuarto año, y los chiquitos del ciclo básico. Los del ciclo básico ya son la generación que han sido criados desde muy chiquitos con las pantallas, y en los modos de establecer los vínculos, en los modos de circular en lo real, digamos, se nota esa presencia, esa omnipresencia del celular, que por ahí los más grandes todavía la llevan de otra manera, porque entraron también de otro modo a ese mundo. Y acá a mí hay como dos cuestiones. El doctor recién dijo algo en lo que yo siento, que él dijo esa realidad ficticia. Y en realidad, para nuestros chicos, para los adolescentes y las adolescentes que tenemos en la escuela, incluso para los adultos también, esa realidad virtual es muy real. Entonces, los afecta subjetivamente, afecta los vínculos, genera conflictos. Lo que pasa ahí les pasa en la vida y lo sienten como sienten la pelea que tienen cuerpo a cuerpo en el aula. Entonces, no hay que bajarle el precio en ese sentido a esa realidad. Ellos ahí se enamoran, se enojan, se pelean. Hay todo un mundo que nosotros tenemos que conocer y acompañar como la realidad que es. Y por otro lado, en relación a esto de qué lugar tiene la escuela en el vínculo de la familia,
yo siento que en un punto las familias nos están pidiendo ayuda en esto porque no están sabiendo hasta dónde y cómo, ninguno estamos sabiendo cómo. Y por otro lado, me parece que lo que podemos llegar a hacer en esta comunidad escuela-familia es empezar a tratar de construir acuerdos entre todos, en esto de, bueno, no le doy el celular. Si yo lo defino como familia de manera autónoma y lo hago yo solo, es muy difícil de sostener porque es el único que no tiene, la única que no tiene, y si a los otros le dan y a mí no me da. Entonces, en esto de tantos grupos de padres, por ejemplo, y de familias que se construyen en la escuela, me parece que es una buena discusión y un interesante acuerdo de no les demos el celular, no los mandemos a la escuela con el celular, porque es distinto que los chicos no vengan a que tengan que dejarlo en la cajita o se lo tengan que dar al preceptor o lo tengan que guardar en la mochila. Y una cosa más... Estoy corrida por los tiempos, me queda una preguntita por eso, acá. Me parece volver a esto que lo decía al principio. Lo que necesitamos son políticas públicas amplias que contemplen todo esto. Es un debate público más grande. En todo caso, es un gran desafío replantear una ley diciendo cuáles son las posibilidades múltiples de uso del celular permitido y cuáles no. Digo, y vuelvo a la enseñanza técnica porque hoy es un día muy especial, no quiero cerrar el programa sin mencionar un encuentro, porque redefinir la cuestión desde la educación pública merece participación de todos. La enseñanza técnica está sufriendo una arremetida, nuevamente por el tema de la ley de educación. Sí, bueno, gracias Claudia por darme estos instantes. Efectivamente, la educación técnico-profesional tiene una ley 26.058 del año 2005 y en el nuevo presupuesto nacional que se elevó al Congreso elimina el artículo 52 que es deroga o elimina totalmente el artículo 52 que son los fondos para las escuelas técnicas de todo el país, que es el 0,2% del PBI. Como ocurrió en los 90. Como ocurrió en los 90, en el año 93 con la ley federal se hizo un primer encuentro de docentes de escuelas técnicas en Salta porque el gobierno de Salta en ese entonces decidió eliminar y cerrar todos los talleres. Entonces allá fuimos todos los docentes técnicos del país. Hoy estamos en Catamarca. Deliberando sobre... Hoy se está deliberando, ya venía organizado desde el año pasado y justamente coincide en esta fecha. Generalmente es septiembre, en Catamarca se está haciendo el 26 encuentro de docentes de escuelas técnicas, agrotécnicas y formación profesional de todo el país. Como vemos, la docencia está en debate, la realidad nos está interpelando a cada rato. Docentes técnicos tratando de defender un presupuesto necesario para que la enseñanza técnica tenga entidad, pueda desarrollarse, pueda ser una herramienta propositiva para una multiplicidad de jóvenes y adultos que ven en la enseñanza técnica un camino de salida para trabajar, nada más y nada menos. Y la escuela hoy, y los sujetos hoy, que necesariamente tenemos que asumir que esta sociedad está en problemas. Estamos en problemas porque no nos podemos comunicar sin pelearnos. Estamos en problema porque la realidad nos interpela que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay una consecuencia efectiva cuando el celular me roba a ese sujeto de la educación en su atención. Pero la palabra prohibir, que nos recuerda a viejas épocas, que ya están superadas, ya coincidimos que estaban superadas, no es la mejor para proponer cambios, y por eso les agradezco que hayan estado. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy lindo el debate de hoy, realmente me encantó. Gracias Fabricio, gracias Claudia, gracias al doctor. La verdad que es muy propositivo. No alcanzó a llegar la legisladora, que es autora del proyecto, y bueno, no pudo llegar. Vamos a las noticias. Creo que están Tiago y Ayelén. A ver si me escuchan bien por allí.